En la membrana plasmática, la célula está rodeada por una membrana que representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. A través de ella se transmiten mensajes que permiten a las células realizar numerosas funciones, como regula el paso de las sustancias hacia el interior de la célula y viceversa, permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras, aísla y protege a la célula del ambiente externo, confiriéndole su individualidad al separarla del medio externo. El modelo más aceptado de la membrana fue propuesto por Jonathan Singer y Gard Nicholson en 1972 y se denomina modelo del mosaico fluido. El modelo está constituido por las siguientes moléculas: lípidos, proteínas y carbohidratos. En la membrana plasmática, las proteínas forman un 55%, los fosfolípidos 25%, colesterol 13%, otros lípidos 4% y los carbohidratos 3%. En la membrana plasmática de la célula eucariota se localizan tres tipos de lípidos: fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Los fosfolípidos se encuentran acomodados en dos capas y tienen características de líquido, por lo que se encuentran en constante movimiento, donde intercambian sus lugares con las moléculas vecinas. Colesterol contribuye a que la doble capa lipídica sea menos fluida y permeable, lo que disminuye la capacidad de movimiento de los ácidos grasos, provocando el endurecimiento de las membranas plasmáticas. Proteínas. Al igual que los lípidos, las moléculas de las proteínas pueden girar alrededor de su eje y muchas de ellas pueden desplazarse lateralmente a través de la membrana. Las proteínas de membrana se clasifican en proteínas periféricas. Se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana o de las proteínas integrales por enlace de hidrógeno. O en proteínas integrales, estas están íntimamente unidas a los lípidos, suelen atravesar la capa lipídica una o varias veces y por esta razón se les llama proteínas transmembrales. Carbohidratos. Estas moléculas se encuentran ubicadas en su mayor parte en la superficie externa de las células eucariotas, lo que contribuyen a la simetría de la membrana. Mecanismos de transporte de moléculas. El transporte a través de la membrana depende del tamaño de las moléculas y se divide en dos grandes grupos: los de moléculas de bajo peso molecular y los de moléculas de elevado peso molecular. Transporte de moléculas de bajo peso molecular. El transporte de moléculas de bajo peso molecular se lleva a cabo mediante transporte pasivo y transporte activo. Transporte pasivo es un proceso de fusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre donde existe mayor concentración hacia el medio donde la concentración es menor. Este transporte puede darse mediante la difusión simple, que es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente de concentración. Puede realizarse a través de la bicapa lipídica o a través de canales proteicos. Y la difusión facilitada, que permite el transporte de pequeñas moléculas polares, aminoácidos, monosacáridos, etc., que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren que proteínas transmembranales faciliten su paso. Transporte activo. En este tipo de transporte también intervienen proteínas de membrana transportadoras, pero estas requieren energía en forma de ATP para poder transformar las moléculas a otro lado de la membrana. Por lo tanto, este transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. Transporte de moléculas de elevado peso molecular. Las moléculas grandes, partículas de alimento e incluso células pequeñas también se mueven hacia el interior y exterior de la célula. Se pueden mover mediante la endocitosis y la exotosis, mecanismos que requieren un gasto directo de energía por parte de las células. En la endocitosis, la célula introduce materiales. En la exotosis, una célula expulsa productos de desecho o específicos de secreción. El mecanismo mediante el cual se realiza es el siguiente: ciertas vesículas intracelulares se fusionan desde el lado interno de la membrana plasmática y su contenido se libera al exterior. En la transcitosis ocurren un conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular de un polo a otro de la célula. Este mecanismo es propio de las células endoteliales que revisten los capilares sanguíneos, transportándose así las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean a los capilares.